Todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta mesa redonda, que forma parte de las actividades que hemos programado con el nombre de +40, Transición y Democracia, actividades que han comenzado el pasado viernes con la inauguración de la exposición en la sede de Izquierda Unida del Viso, y que van a continuar con la mesa redonda de hoy y de mañana, y que culminarán con la celebración del 1 de mayo, el próximo 1 de mayo, en la plaza del sindicalista Juan Martín Roldán, en Baena. Bueno, ante todo, en nombre de la coordinadora local, darles la bienvenida y las gracias por asistir a esta mesa redonda, en la que intentaremos hablar, conversar y coloquiar sobre lo que fue el paso de la dictadura a la democracia, esa época de transición en el Viso. Para ello vamos a contar con Javier Aristus, Manoli de los Santos, José Jiménez Aparicio y Ramón Moreno. Javier Aristus, como todos ustedes sabrán, licenciado en Filología y profesor de Lengua y Literatura, se involucra en los movimientos antifranquistas y universitarios desde 1967. Ha sido secretario general del Partido Comunista de España desde el 82 al 88. Fue también miembro de la Dirección Andaluza del Partido Comunista de Andalucía, vicepresidente de la Diputación Provincial, concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Participó en la fundación de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía en el 86 y de Nueva Izquierda. Colabora o ha colaborado como comentarista en El País, en la edición Andalucía y en la cadena SER. Participa también en un blog de opinión de actualidad en Campo Abierto. Es coeditor de la revista Pasos a la Izquierda y últimamente ha editado un libro, El oficio de resistir. Miradas de la izquierda en Andalucía durante los años 60. Libro del que hablaremos de nuevo un momentín, dentro de un momento, cuando termine de presentar a los participantes. Manoli de los Santos, también la conocéis de sobra, pero hago una semblanza de ella. Comenzó y se involucró en las juventudes comunistas con 13 o 14 años. Y desde entonces, pues aquí sigue, como ustedes saben. En 1984 también participó en la creación de Convocatoria por Andalucía, posteriormente Izquierda Unida. Ha participado prácticamente en todas las candidaturas del Partido Comunista primero y de Izquierda Unida después en el Viso, salvo la de 1979 y en 2007. Ha sido concejala en el Ayuntamiento en 4 legislaturas, en 2 de ellas con tareas de gobierno, como las delegaciones de Cultura, Juventud, Educación y Participación. También ha tenido cargos orgánicos en la organización y trabaja en el Consejo Andaluz de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. José Jiménez Aparicio, concejal por el Partido Socialista de Andalucía y después el Partido Andalucista, desde 1979 hasta 1991. En la primera legislatura fue primer teniente de alcalde, primero, y después delegado de Sanidad y Cultura. Y posteriormente, después de su labor política, sigue colaborando y participando en diversos eventos y acontecimientos culturales de la localidad. Ramón Moreno, también concejal en varias legislaturas en el Viso, desde el año 83 hasta el 95, ha ostentado delegaciones de deporte, desarrollo local, también ha sido primer teniente de alcalde. Y en su actividad profesional, todos sabéis que se ha movido mucho en la economía social, las cooperativas, las sociedades laborales, etc. Y bueno, como la intención es hablar de cómo se vivieron los últimos años de la dictadura en el Viso y los primeros años de la democracia, la transición, hasta que llegamos a 1979, las primeras elecciones locales. Yo me he permitido, le he pedido permiso antes a Javier, me he permitido tomar unas palabras de Javier Aristus en torno al libro que les acabo de comentar, El oficio de resistir, porque yo creo que aquí plasma muy bien el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces voy a citar algunas de sus palabras. Dice que este libro es parte de la historia y la crónica contemporánea de Andalucía.
Trata de los antifranquistas y luchadores contra la dictadura entre 1939 a 1977. Describe y analiza las actividades intelectuales, sindicales y universitarias de la década de los años 60. Y por sus páginas desfilan aquellas clandestinas y perseguidas organizaciones de izquierda, especialmente del Partido Comunista de España y comisiones obreras, que representan a otras decenas que se jugaron la libertad e incluso la vida en aquella desproporcionada lucha. Comenta Javier que en los años 60, en la década de los 60, fueron unos años en los que se echaron de menos también una más sólida unidad política y una mayor presión de las masas, necesarias ambas para derribar al régimen opresor. La transición entre 1976 y 77 fue, por tanto, el resultado de aquellas debilidades. La verdad es que me han servido mucho para comenzar esto porque precisamente vamos a hablar de eso, de aquellas... Lo voy a citar de nuevo. Clandestinas y perseguidas organizaciones de aquella época. Es decir, los movimientos desde la clandestinidad que operaron en aquella época. ¿Cómo operaron? ¿Cómo surgieron? ¿Qué papel tuvieron? Javier, ¿puedes empezar tú, por favor? Bueno, pues muchas gracias por invitarme esta primera tarde calurosa a El Viso, que hacía bastantes años, yo diría que décadas, que no venía por aquí, los Alcores. Y estoy encantado de participar con gente ya veterana y con gente joven que veo por aquí, lo cual indica la vitalidad y el dinamismo de una sociedad. Sí, ese es el problema. Bueno. Entonces, mi agradecimiento por participar en esta reflexión de algo cuyos dos extremos me gustaría que no estuvieran presentes. Un extremo es el extremo de que se inventa cada día el grifo para echar agua cuando el grifo está allá. Y lo que tienes que mejorarlo, perfeccionarlo. Pero hay una cierta obsesión en la política actual de inventar la rueda, no digo el grifo, sino la rueda. Entonces me gustaría desechar ese, yo creo, defecto que tiene hoy gran parte de la política española, pero el otro también es igualmente nocivo, que es el defecto de la nostalgia, de cualquier tiempo pasado fue mejor, de qué bien que lo hicimos en el pasado, porque esas lecturas siempre con el espejo retrovisor generalmente provoca que el coche se salga de la carretera y se quede en la cuneta averiado. Entonces, claro, se trata de hablar del pasado, indudablemente, pero el pasado como un contexto, como un conjunto de elementos, de datos, de circunstancias que son necesarias que las generaciones jóvenes conozcan, no como espejo retrovisor único, pero sí como referencia para ver si vamos por el buen camino. Desde ese punto de vista, el estudio de la historia, pues me parece que es una de las asignaturas pendientes de la política española. Vuelvo a lo primero que decía de la invención de la rueda. Si tú supieras que la rueda ya existe, no te empeñarías cada día en inventarla, porque ya está. Bueno, entonces se me ha pedido que explique un poco cómo surgieron aquellas organizaciones, aquellas estructuras, aquellas plataformas que en cierta medida dieron solidez y dieron perspectiva a lo que llamamos un proyecto, primero, democrático, y segundo, un proyecto de izquierda. Y ambos términos, democrático y izquierda, en aquellos años no iban separados. Iban perfectamente juntos y unidos, ¿no? Yo recuerdo que quizá en la primera campaña electoral del 77, Juan o alguno, o Paco me corregiréis, no sé si era en el caso nuestro del Partido Comunista,
del 77 ponía votar comunista es votar democracia. Era uno de nuestros carteles. Porque aquello, los que entonces anduvimos en aquella película, lo teníamos completamente como dos caras de la misma moneda. No había diferencia entre luchar por la democracia y luchar desde el Partido Comunista. Imagino que en otras organizaciones ocurriría lo mismo. Entonces, ¿cómo se hizo aquello? Hay un elemento que, a partir del libro, que tengo que agradecer que lo haya citado, por si alguno tiene interés en comprarlo, vale 21 euros nada más. En ese libro yo he estado trabajando durante los últimos 3 años, reflexionando un poco, bueno, cómo pudo ser aquello, ¿no? Cómo pudo ser que en una sociedad como la andaluza de los años 60, una sociedad sometida a niveles de explotación económica muy potentes y sometida a una dictadura política, cómo se pudo construir esos hilos, esas pequeños agarres, que luego permitió ya en los últimos momentos, años de la muerte del dictador, construir y sacar adelante el proyecto de democracia para España. Proyecto que me gustaría resaltar y subrayar aquí, no era el proyecto del régimen de Franco. Y esto convendría que quedara muy claro. Antes de la muerte de Franco, hay bastante documentación ya, por parte de lo que podríamos y llamábamos entonces la oligarquía, es decir, los grupos dominantes, había una cierta construcción mental, un cierto diseño de decir, bueno, es posible seguir en cierta medida el régimen, sin Franco, por supuesto, pero tampoco como un modelo estrictamente democrático y constitucional. Y por esa vía apostaron. Por esa vía apostó los grupos dominantes. Te estoy hablando del año 70, desde antes, desde los finales de los 60. Apuestan Fraga Iribarne, apuestan lo que entonces era la política del régimen. Porque ellos pensaban que era posible, entre comillas, reformar ese régimen, pero sin nunca convertirlo, transformarlo en un sistema democrático con todos sus avíos. Y esa fue la batalla de la transición. Estoy concluyendo en lo que es mi coleta final, ¿no? Para luego volver al principio. Esa fue la batalla de la transición, ni más ni menos. Derribar ese proyecto del régimen de las fuerzas dominantes del franquismo, que en un primer momento es Arias Navarro y Fraga Iribarne, y en un segundo momento es Adolfo Suárez, y eso se consigue. Es decir, se neutraliza, se impide que el proyecto reformista franquista salga adelante. Y esos son los meses de 1976, que para mí es el año clave y decisivo, donde las luchas sociales paran el proyecto reformador y abren la vía a un proyecto que en primer momento queríamos que fuera de ruptura, que tampoco se consigue, tal cual, que tampoco se consigue como lo teníamos diseñado los partidos de la izquierda. Y eso es la segunda fase de la transición. La primera, ya lo he dicho, se neutraliza y se impide el proyecto neofranquista. Y la segunda es, no conseguimos tener la fuerza suficiente para imponer un proyecto de ruptura radical con el régimen de los tecnócratas
del movimiento de Adolfo Suárez. ¿Y entonces qué ocurre? Pues ocurre lo que es básicamente los meses que van desde diciembre del 76 a junio del 77. Son los meses de la ruptura negociada, ruptura pactada, proyecto de reforma-ruptura, como ustedes quieran denominarlo. Y que a primeros de junio del 77 no está nada claro qué va a ser, y que a partir del 16 de junio del 77 queda bastante claro lo que va a ser. Y lo que va a ser es un sistema constitucional y democrático con todas las de la ley. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque en las elecciones del 15 de junio del 77 se logra parar el proyecto de Adolfo Suárez, que era hacer ni siquiera una constitución, era una constitución otorgada, una monarquía sancionada virtualmente. Eso se rompe en junio del 77 y ya en el verano del 77 es perfectamente viable y ya acordada y pactada que el proyecto tiene que ser una constitución negociada entre todas las fuerzas políticas. Bueno, esta es la conclusión. ¿Cómo se llega a eso tan sinuoso, después de lo que acabo de decir, tan complejo, como ninguna de las partes consigue todos sus objetivos? Es que eso fue el proyecto de la transición a la democracia. Ninguno ganó todas las papeletas y hubo que negociar y repartir en cierta medida las responsabilidades y los triunfos. Pues eso se consigue en una cierta medida porque la izquierda, las fuerzas de la oposición, durante los 25 años anteriores trabajaron y sufrieron con grandes sacrificios, construyeron un proyecto muy de hormiguitas que poco a poco fue afianzándose y consolidando su fuerza. Para no extenderme mucho en esta primera, ese proyecto de hormiguitas básicamente se basa en tres pilares, desde mi punto de vista. Uno es el pilar del movimiento obrero industrial, que en el caso de España es decisivo, que es el proyecto de ese movimiento obrero nuevo, renovado, de gente joven, que al calor de la industrialización española construye una forma de protesta y de reivindicación social y política, que es el movimiento de comisiones obreras, que luego será un sindicato con todas las características de ese sindicato. Ese movimiento obrero, desde mi punto de vista, es el artífice fundamental de la oposición. No hay otro, ni en extensión, ni en fuerza, ni en capacidad de resistencia, ni en organización que se le pueda comparar. No hay otro movimiento en España comparable al movimiento de comisiones obreras desde el año 62-63 hasta el año 73. El segundo es más tardío, pero que tiene una gran importancia y que está relacionado con el primero, es el movimiento vecinal. El movimiento de asociaciones de vecinos, que creo que aquí en el Viso alguna experiencia tuvisteis. Es un movimiento fundamentalmente urbano, ligada a la experiencia del desarrollo salvaje de las ciudades españolas al calor del desarrollismo, toda esa urbanización tremenda que supone la inmigración de cientos de miles, de millones de españoles que viven en el campo y que van a vivir en las ciudades industriales y las grandes ciudades de servicio, también las andaluzas, es en unas condiciones infrahumanas en muchos casos, va a dar lugar a que se constituya ese tejido de reivindicativo y de organización social que son las asociaciones vecinales, muy ligadas también con el movimiento anterior que he citado de comisiones obreras y con otros partidos. Una anécdota para la gente joven. Yo no sé si el Viso, pero tengo claro perfectamente en el año 79, cuando llegan los primeros ayuntamientos democráticos a las ciudades y municipios españoles,
tengo en mi cabeza, en mi memoria perfectamente grabada, las calles de barrios sevillanos como Torreblanca, como Amate, como Pinomontano, todavía Pinomontano posiblemente casi ni existía, como Alcalá de Guadaira, donde no había alcantarillado, no había asfalto, ni había ningún tipo de servicio. Eran auténticos barrizales, calles completamente desarboladas, no había acerado, era una ciudad que había ido creciendo al calor de la autoconstrucción y de las necesidades inmediatas. Lo digo para recordar de dónde venimos, muchas veces, que las cosas no vienen del cielo ni se regalan, las cosas se conquistan, y en aquellos años 70 y 80 también costó mucho trabajo conseguir que los ayuntamientos y los poderes centrales se dedicaran a las necesidades, a los servicios básicos, que hoy día es considerado como absolutamente normal. Hoy, ¿quién piensa que se hace una barriada y no va a tener alcantarillado o acera? Pero es que eso, hace 35 años, eso ocurría. No había nada, ni luz eléctrica. Y termino. Y el tercer movimiento, desde mi punto de vista decisivo, fue el movimiento estudiantil, que en donde existían universidades potentes, las únicas que había entonces, que en el caso andaluz solamente fueron Granada y Sevilla. Allí cuajó también un nivel de protesta y de organización social. Bueno, pues todos esos tres, pues toda esa urdimbre organizada en la cual están fundamentalmente los partidos de izquierda o exclusivamente los partidos de izquierda, es la que da sentido a que luego la transición se pueda desarrollar con esas características que he dicho antes, con una fuerza suficiente, pero no completa, como para poder haber roto el proyecto del neofranquismo. Luego, pues, quizá podemos seguir. En el viso, la transición y todo eso, esos pilares que Javier ha planteado que se daban en Andalucía, en el viso, el movimiento estudiantil no era muy fuerte en aquel entonces, desde luego, pero sí los otros movimientos sí que existían. A mí me cogió bastante jovencita, no la transición ya sí la viví, pero los primeros movimientos sí me cogieron jovencita. El Partido Comunista se creó en el viso en el año 68-69, se creó la primera célula del Partido Comunista, y entonces a mí me cogió bastante joven entonces, casi prácticamente una niña. Entonces, la creación de la primera célula del Partido Comunista en el viso fue a través de Antonio Vázquez Hermosín y Eusebio Pineda, muchos de los que estáis aquí lo recordaréis, y otros compañeros que también estuvieron en aquella primera organización del Partido Comunista, a la que más tarde pues se fueron incorporando bastante gente, porque aquí en el viso prácticamente en esa época, en los años 70, existían dos partidos prácticamente, que era el Partido Comunista y ASA en principio, y después el Partido Socialista de Andalucía, que está aquí el compañero Pepe, que después nos hablará más profundamente del tema. Entonces, en esos primeros años, pues el partido, lógicamente, tanto el Partido Comunista, cualquier partido de izquierda no era legal, teníamos que actuar en la clandestinidad, y desde el partido pues había una consigna, y era trabajar en los movimientos donde se pudiera trabajar, y desarrollando el partido a través de los movimientos. Aquí en el viso pues fue muy fuerte el movimiento cooperativo, donde prácticamente las bastantes cooperativas de las que habían en aquel momento, como la cooperativa de vivienda, que persiste hasta nuestros días, fue más o menos, en sus inicios, fue una creación de los compañeros del Partido Comunista. Era una forma de ir trabajando la sociedad. La cooperativa de consumo Unidad, que algunos de los que estáis aquí recordaréis, la gente más joven no, porque hace ya unos cuantos de años que se disolvió. La cooperativa Cotraise, que todavía funciona, la cerámica Fuentesol, que esa no está funcionando. En esas cooperativas había bastantes compañeros del Partido Comunista, e incluso algunas de ellas se servían de tapadera, digamos, como por ejemplo la cooperativa de vivienda servía de tapadera a la organización del partido
Yo recuerdo en la feria que la caseta la montaba la Cooperativa de Vivienda, pero en realidad era la caseta del Partido Comunista, donde venían, bueno, pues actuaciones de canción protesta en aquel momento. Incluso llegó a haber detenciones en su momento en esa caseta, en la misma feria, y el partido pues se organizaba a través también del movimiento vecinal, como bien Javier decía, que era uno de los pilares fundamentales también en ese tejido asociativo que se fue creando. Las asociaciones juveniles también jugaron un papel importante en esos años 70, como el Club Juvenil La Amistad, de la que formó parte algunos de los que están aquí. Todavía Ramón Pinocho tiene el carnet del Club La Amistad, Juan Holgado, en fin, una serie de gente. Ese club estuvo varios años funcionando y después de cerrarse el Club La Amistad, pues se creó el Centro Juvenil del que formamos parte muchos de los que estamos aquí, que también propiciaba que mucha gente que teníamos inquietudes políticas pues estuviéramos ahí más o menos haciendo algunas cositas. Entonces, durante esos años pues se crearon también las Juventudes Comunistas, de las que yo formé parte desde muy temprana edad, y también funcionó durante los años 70, 75, 77, 78, una célula, una serie de compañeros que en principio habían estado algunos en el Partido Comunista. Se creó el Partido Comunista reconstituido, algunos recordarán, el llamado PCR, del que aquí también hubo una célula importante, que incluso llegaron a pisar la cárcel, algunos de ellos, por lo menos 7 u 8 compañeros de aquí estuvieron en la cárcel. Entonces, esos años 70 pues sirvieron, eran bastante convulsos y había bastante actividad política, fundamentalmente del Partido Comunista y el Partido Socialista de Andalucía, que tenía un carácter más regionalista, más reivindicativo de la autonomía andaluza, pero más o menos fuimos de la mano en muchas actividades y en muchas cosas que se hacían en aquellos años. Yo no me quiero extender mucho porque me imagino que ahora el compañero Pepe también hablará de aquella época, y Ramón también desde el punto de vista sindical, porque también una de las cosas importantes, Javier decía que un pilar fundamental era la industria. Aquí no había mucha industria, pero sí hubo una industria importante que fue Invirsa, y que sí que generó bastantes puestos de trabajo y una importante actividad sindical, fundamentalmente de comisiones obreras. En aquellos años, en el Viso, no existía prácticamente el Partido Socialista, existían, ya digo, los dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Socialista de Andalucía, y bueno, yo creo que más o menos una cosita rápida para que no se haga muy... Ya después en el coloquio pues hablaremos más. Buenas tardes, noches ya a todos. A mí cuando me invitan, hace ya un par de meses me hacen la sugerencia de estos actos en una pincelada rápida y enseguida mostré mi disposición a estar. No sabía ni de cómo iba a estar ni qué papel iba a hacer. En el transcurrir de la organización y el trabajo tan ímprobo que han hecho hasta desde la exposición hasta el día de hoy, pues dos o tres días mi participación en esta mesa redonda. A mí me toca hablar de lo mío, lógicamente. Yo siento mucho pudor el tener que hablar muchas veces de lo mío, de yo. Yo siento mucho pudor, pero hoy me veo en la obligación y en la normalidad de tenerlo que hacer. Yo titulo un poco 50 años de andalucismo. Digo 50 años de andalucismo. Desde 1965 al 2015, que partidariamente ha desaparecido, entre comillas, el andalucismo partidario. Y antes que nosotros, en los tiempos de Blas Infante y eso, hubo movimientos andalucistas, pero no partidarios. Yo voy a hacer, porque mi dialéctica es muy pobretona y mi falta de costumbre con un micro en la mano, pues hace muchos años que dejé de tenerlo, todo influye.
Voy a hacer una pequeña cronología, además por fecha, de acontecimientos principalmente dentro del andalucismo en el viso y que, claro, conlleva lo general en Andalucía. Manoli ha nombrado ASA y antes que ASA fue CEPESA. Y CEPESA le suena a poca gente. Desde el 65, los primeros movimientos, Alejandro, luego Viñuela, Diego de los Santos, la universidad, como Javier ha nombrado, movimientos estudiantiles, ellos se le entiende la inquietud de la situación de Andalucía y ha sido el objetivo de ellos hasta siempre. Crean una sociedad que se llama CEPESA, que no se decía en los primeros 2 o 3 años el nombre porque era peligrosísimo, lógicamente, y el régimen lo aprobó, la aprobación de Compromiso Político Sociedad Anónima, es lo que significa CEPESA. En el 66, yo por eso empecé yo en el 65, Alejandro se presenta ya por el tercio familiar y sale de concejal en Sevilla. Luego, al cabo de 1 año o 2 estuvo, no me acuerdo pues exactamente, ante la imposibilidad de plantear nada, dimite y con una dimisión denunciadora de que en el ayuntamiento no se podía llevar nada a cabo que sonara a democracia. Más tarde intentó incluso presentarse también a Cortes Generales, pero desistió y con conferencias que dio le costó la cárcel y el destierro a Ecija. Todo esto fue dentro, ya llega aquí el ramatazo al viso de CEPESA, pero ya de una manera como tuvimos la suerte de que teníamos a Diego y teníamos a José María de los Santos, pues ya de una manera un poco anárquica, porque además el andalucismo ha vivido mucho del anarquismo, porque de hecho Blas Infante, movimiento socialismo libertario, no le daba, bebieron mucho de ello, del socialismo libertario, como yo lo califico, a los movimientos senetistas, para entenderme, los libertarios. En ese, todavía como CEPESA, antes de ASA, de 1968 al 72, cooperativa de vivienda que se ha nombrado aquí, creamos la cooperativa de vivienda, Partido Comunista, efectivamente hemos dicho principalmente, y muchos andalucistas. De hecho, la primera junta rectora de la cooperativa, aparte de socio fundador como fuimos, fue que se ha nombrado, que falleció hace poco, Antonio Vázquez, presidente, yo fui secretario, el Primi, que todo lo conoce, era tesorero, Eusebio Pineda vocal y el Diego Lapoli el otro vocal. Eso fuimos la primera junta rectora de la cooperativa de vivienda. Cooperativa de vivienda que, hombre, en los primeros años no tiene nada que ver con lo que ha terminado, a pesar de que, siendo ya una empresa casi como otra, ha construido en el viso más de 1000 viviendas. Y se dice poco. La primera fase de la cooperativa, aquello era impresionante, ver a muchos socios abriendo, casi simbólicamente, pero abrieron los cimientos de la primera fase, que fueron las de al lado del Fino, que fueron 32 viviendas. Por cierto, yo renuncié a la vivienda porque mi suegro iba a hacer, tenía ya empezar para hacer una casa, tenía la idea, me quitó la idea y yo no tenía vivienda. De hecho, sigo siendo de mi mujer. Pero yo entendía que yo tenía resuelto ya el problema de la vivienda y renuncié a la vivienda. Porque la cooperativa era la ley de que el que tuviera vivienda a su nombre no tenía opción a vivienda. Y la segunda fase fueron de 70 viviendas. Me quedo aquí un poco porque mi periodo fue del 68 al 72, hasta que ya está en liquidación. La cooperativa sí está ya en liquidación. No, ya está en liquidación. Me hicieron socio de honor también. Y ahí se hizo una gran labor. La Peña Cultural Los Arcores la nombro porque aquí está nombrado el Club Juvenil. Yo fui presidente del 70, bueno, es que fue del mes 6 al mes 10, del 70. La Peña Cultural, digo, la nombro la Peña Cultural dentro de todo el movimiento porque desde el 63 que se fundó, la Peña Cultural
eran de un respeto grande al régimen, o sea, se gestaron. De hecho, la cooperativa de vivienda se creó, se empezó los movimientos, Fígaro y muchos otros, en la cooperativa, en la Peña Cultural, que nos echaron de allí y tuvimos muchas reuniones en la iglesia cuando teníamos el cura que teníamos, don Casimiro. Eso era un cura, no lo caía hoy. Entonces, no, pongo esto como anécdota porque la peña tenía un problema que era la caseta. Ya a los socios les pesaba mucho el montar la caseta y tal. Y el club juvenil, que aquí se ha nombrado, yo negocio de que ellos, como ahora ha pasado últimamente, que los viejos se hacen cargo de los nuevos que entran y ya los viejos nada más a reposar, pues el club juvenil era el que iba a y los socios de la peña, por supuesto, tenían su caseta. Pero ahora aquí que cuando se celebran todos los años, se celebraba en el cine una copa de aniversario, Narciso López Tejada, alcalde en aquella época, se mueve y eso de que el club juvenil comunista, eso no tragaba. Entonces yo, que llevaba meses, cuando estuve 4 meses, a mí la sociedad me desautorizó. Ese acuerdo me desautoriza y yo me siento desautorizado. 3 o 4 meses antes salí por unanimidad presidente y dimití porque me desautorizaron. La cooperativa de consumo Unidad también fuimos socio fundador y también con una aportación, esto lo digo por eso es lo que me da pudor, porque hoy eso suena sobre todo mucha gente joven, aquí no, porque estamos hablando de gente que lo vivieron lo que yo, y aportaron. 5.000 pesetas de aportación que al cierre, pues yo nunca estuve en la cooperativa hasta los finales, pues yo nunca he tenido, como muchos sabéis, mi vida laboral siempre ha transcurrido en Sevilla. Yo no he tenido vida laboral, mi vida política no es mi vida laboral en Sevilla. 5.000 pesetas que cuando ha cerrado y eso, por cierto, me las devolvieron. La cooperativa de cerámica Fuentesoa, ahí tengo yo una gran pena, que fue el 29 de 5 del 74, una cooperativa de los ladrillos, como le decíamos nosotros. Ahí hubo, yo no sé de más gente, pero andalucistas, hubimos unos pocos que dimos una aportación, concretamente que tengo el recibo del Monte de Piedad, de 25.000 pesetas, que se dice muy pronto. Yo a día de hoy, y lo hemos comentado recientemente, a día de hoy no tengo conciencia, y por Rivero en estos días he hablado con él, que la cooperativa de cerámica nos devolviera, porque sí tenemos conciencia de cerámica, o sea, de unidad, de lo que era la de consumo, pero cerámica no. Eso, 25.000 pesetas de aquella época, hoy yo no sé valorarlo, pero son unos cuantos de euros. En el 73, ya toda esta actividad ha sido política, porque nosotros no estábamos ni en las cooperativas, ni colaborando tan estrechamente con el Partido Comunista, pasando por la parte de todo que no estábamos con el régimen, pasábamos por comunistas. En el 73, cuando ya se pasa a ASA. ASA ya empieza a tener ya un poquito de más seriedad similar a partido. CEPESA era un poco una amalgama, idea, empezamos a mamar el tema de Andalucía. Y en el 25 de julio del 76 se abre la apertura donde pasa el partido de Alianza Socialista de Andalucía a PSA. Y la apertura del Congreso Constituyente se hace en la Universidad de Málaga, en el rectorado, y se cierra el 28 de noviembre del 76, se clausura en el Cine Olimpia de Torreblanca. Y un dato curioso es que estaba programada la clausura para el 24 de octubre y en solidaridad porque al PSOE le obligaban a pasar por la ventanilla de Arias Navarro, aplazamos el Congreso, que fue un congreso, con todos los programas, con todo eso, para el 24 de octubre. Se aplazó, que creó un problema interno. Luego el PSOE no fue al Congreso y nos criticó sobremanera. Fue el único que no fue al Congreso. Vuelvo como anécdota a la Peña Cultural otra vez, porque José María de los Santos, y aquí hay gente que estuvieron seguro en aquella conferencia, dio una conferencia que la titulaba La democracia como proceso dialéctico. Yo la tengo grabada, una conferencia impresionante, porque
repito que la Peña Cultural ha jugado un papel en el viso muy importante. Elecciones generales, el 15 de junio del 77. Nosotros, el partido, vamos a las elecciones generales del 77 en coalición como Unidad Socialista con el partido PSP de Tierno Narváez. No, nosotros, el PSA, no saca representación en esas elecciones. Recuerdo también, y Juan se tiene que acordar por lo menos eso, que el día 3 de diciembre del 77, antes del día antes del 4 de diciembre, en el viso hicimos un acto de unidad popular. Un acto de popular que algunos de vosotros, aquí de los presentes, no recuerdo, José María de los Santos me escribió un papel que para mí es impresionante y sigue de actualidad, que me tocó a mí leerlo. Al día siguiente nos fuimos a Sevilla a la gran manifestación del 4, pero que en el viso, el día antes, ya tuvimos un acto de unidad popular por la autonomía de Andalucía. En el 78, esto es una cronología, lógicamente, del PSA, hoy el PA desaparecido. En junio de este mismo año se celebra en la ciudad de Ronda la integración de las juntas liberalistas de Andalucía, creadas por Blas Infante en el año 31 en el Partido Socialista de Andalucía, con todo su legado histórico que eso representaba. El representante de aquella época en la ciudad de Ronda fue Juan Álvarez Osorio y Juan Lemos Ortega, que era secretario y compañero de Blas Infante de la época. Y termino con hecho una cronología, como el tema es hasta el 79, en el 79, elecciones locales, donde, como todos, la mayoría de aquí sabemos, yo fui candidato por el PSA número 1, y nos presentábamos 3 candidaturas nada más, la UCD, Partido Comunista y PSA. Candidatura que tengo que decir que, igual lo ha comentado, incluso se lo escuchamos más o menos, que partíamos de favorito, luego vino lo que vino y el resultado de aquellas elecciones fue, la ganó el Partido Comunista con 6, UCD con 6 y PSA con 5. El pacto tan sencillo que el Partido Comunista y PSA hicimos es que el que más concejales sacara ese era el alcalde. Ese fue nuestro pacto que tiene que escribir. Sacaron 6 los comunistas, Juan Holgado. Casi todavía hay gente que me refriega de por qué voté todavía, incluso algunos de los míos. Bueno, yo lo dejo ahí. Gracias, Paqui. Muchas cosas que contar, pero evidentemente, para que todo el mundo hablemos un poco, pues seamos cortos. La historia está para contarla, porque si no la contamos y no la recordamos, no sabemos de dónde venimos y no sabemos dónde vamos. Entonces hay que contarla y demás, ¿no? Y si se le cuenta a mucha gente, pues mejor que mejor. Pero en cualquier caso hay que contarla. Y como decía Javier, el movimiento sindical es fundamental en la conquista de las libertades. Fundamentalísimo. Siempre lo fue, en la historia del mundo lo ha sido y aquí lo fue. Yo coincido plenamente con él, porque la manera de llegar a los trabajadores y a las trabajadoras, la manera más fluida de estar con ellos ha sido en el centro de trabajo, en los tajos, como decíamos, como se ha dicho siempre en Comisión Obrera. En los tajos, en el corte, allí donde están los trabajadores, allí hay que llegar y allí es donde se conquistan las libertades. Y Comisión Obrera, efectivamente, fue un pilar fundamental, fundamentalísimo. Y como él ha dicho algo de eso, yo paso un poquito del tema para que haya tiempo. El proceso 2001, por ejemplo, que lo vamos a hacer un reconocimiento y vamos a recordarlo el día 1 de mayo aquí en nuestro pueblo, en la Plaza Sindicalista Baena, que por ahí están los carteles, pues fue un antes y un después. El proceso 2001 no era ni más ni menos que una de las rabias del capital, una de las rabieta que tenía el gobierno de Franco, era cómo detener a un movimiento que se llamaba las comisiones obreras, que son las comisiones obreras, que se llamaban las comisiones obreras, cómo detener ese movimiento y cómo a sus cabecillas que le decían, cómo los detenemos. Y los detienen y hay un antes y un después. Hay un antes porque alrededor de Comisión Obrera, alrededor de, tirando de toda esa gesta de muchos sindicalistas, estaba Marcelino Camacho, que era una persona muy querida, era un vínculo del movimiento obrero, era un vínculo de las trabajadoras y los trabajadores, y lo detienen junto a 9 compañeros en una iglesia de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Entonces, hasta ahí hay un antes, que se tienen a toda esa gente, pero después hay un después,
que es un después donde se rentabiliza muchísimo que el proceso 1001, precisamente fue el proceso 1001 porque fue el proceso, que el número 1001, y de ahí viene el nombre de proceso 1001, hace que las comisiones obreras se multipliquen y que la gente le pierda un poco de más miedo y que la gente sea solidaria con el proceso, con los detenidos del proceso 1001. Y todo eso, lógicamente, se irradia por toda España, también se irradia en el viso, y aquí se crean las comisiones obreras de viso. Se crean las comisiones obreras, si mal no recuerdo, posiblemente hubiera alguna otra reunión que no estuve yo, pero si mal no recuerdo, se crea en el Judío, en lo que se llamaba la emisora. Allí debajo, un domingo por la mañana nos reunimos, ahí estaba Ramón Gavira, allí estaba Moto, allí estaba Huerteri, allí estaba Eusebio, allí estaba Pichón, compañero Pichón que murió también ya. Ahí había también que estaba, uno de los que estaba también era yo, me acuerdo de aquello. Yo creo que allí se crean las comisiones obreras del viso. El mandato de crear las comisiones del viso, o lo que le habían dicho, el mandato que traía un poco del PC lo llevaba Manolo Zambrano, Antonio Zambrano, primo de Juan Holgado. Ese es el que, digamos, abre la reunión y dice, oye, tenemos que funcionar como sindicato en el viso, y demás, y allí se crea un poco eso, en la emisora del Judío, un domingo de primavera, recuerdo yo, en el año 69, si mal no recuerdo. Hablo un poco de memoria, pero yo siempre he tenido en la memoria, lo he dicho muchas veces, que fue el año 1969, ya llovió y ya salió el sol. Y hay algunos detalles, voy a contar unos de ellos. En la iglesia del viso sirvió para que nos reuniéramos alguna vez. Precisamente tuvimos una reunión, yo asistí a una, se dieron más de una, yo asistí nada más a una. Una de las reuniones que se dio era porque venía Paco Acosta, que va a representar al proceso 2001, a los condenados al proceso 2001, el domingo, el 1 de mayo, aquí en el viso. Vino y tuvimos una reunión que también estaba parte de esta gente. De los que me acuerdo que estaba era José Huerteri, Terrera y Eusebio Pineda. Uno de los detalles de aquellos movimientos era para que veamos lo importante que era tener idea de sindicalismo y estar en el sindicato. En el Bader Fino hay una reunión de panaderos, porque los panaderos trabajan por la noche, echaban mano a las 12 de la noche, y a esto de las 11 de la noche hay una reunión de panaderos donde José Pineda me llama y me dice, quédate en la puerta por si vieron la Guardia Civil para decir que estamos aquí tomando una copa. Entonces la reunión en el Fino, en el Bader Fino, actual, la cafetería actual, que es la Miquel, allí nos reunimos con los panaderos, cosa que a mí me causó mucha impresión porque era muy difícil que la gente se reunieran porque llegaba la Guardia Civil y le detenía a la gente, ¿no? Otra de las cosas importantes también fue las tiradas de octavillos. Recuerdo que me dice Eusebio un día, vamos a tirar octavillas, vamos a ir a los autobuses, las ponemos en lo alto de los autobuses, en el techo, nos subimos por las carreritas, las ponemos al autobús y cuando a las 6 de la mañana salgan, todas salen volando. Y así lo hicimos. Yo sinceramente acojonado, él con menos miedo, porque tenía más experiencia, con menos miedo, nos subimos por las carrerillas para arriba, las pusimos allí y por la mañana se ve que se salieron. Otro de los detalles también, que hicimos una tirada por la puerta en Birsa porque la gente salía y entraba a las 6 de la mañana donde yo trabajaba, le pegó un 850 que tenía, color turquesa, le pegó con un poco de barro la matrícula y los dos nos fuimos tirando octavillas por la puerta en Birsa. O sea, un poco de locura en aquello. Son temas importantes. Y se crean las comisiones obreras en Invirsa. Invirsa se crea en octubre de 1973. Y aproximadamente en 1974-75 tenemos una reunión ahí. Tenemos una reunión. Antonio Maqueda, Moto, el compañero Moto, Ramón Ruiz y era un otro compañero más y yo. Tenemos reunión con Fernando Soto, que era secretario de Andalucía de las comisiones obreras, que después llegó a ser secretario general del PECA de Andalucía y después pues tuvo otro derrotero y terminó en otro sitio, que ya ha muerto también, ¿no? Y tuvimos una reunión para crear las comisiones obreras, que ya se crearon, pero para darle un poco de más contenido, nos reunimos en una cardereta que hicimos en una huerta del viso, en la huerta de la Rana, nos dejaron la huerta de la Rana, allí nos reunimos, y de los 310 trabajadores que había en Birsa, aquel día se afiliaron 159 personas, con lo cual ya se crearon las comisiones obreras. Llegó a ser en Birsa la empresa con más afiliados, como media ponderada, de todo el textil español, que había 1.200.000 trabajadores en aquella época. Siempre fue comisión obrera mayoritaria, por unanimidad, siempre fue elegido los comités de empresa. Me acuerdo también, como detalle, que cuando reivindicamos el constructor para el viso, salimos en manifestación, porque hicimos un día de huelga en el viso, salimos en manifestación del viso, de Invirsa hasta el consultorio, y el que iba delante era
con un Horizon, un coche que se llamaba Horizon, que era Francisco el del Provero, que ya ha muerto, murió el otro día de un infarto. Puede ser que un mediante y todo el mundo detrás pidiendo un constructor para el visto. Digo, para que veamos la dimensión que tiene el movimiento sindical, cómo consigue la libertad y cómo se conseguía conquistar los movimientos, con sus movimientos, el bienestar para el pueblo y los servicios para el pueblo. El plan de empleo rural, pues también los sindicatos y el Partido Comunista también ahí, y muchas veces, en muchas ocasiones también, se habló de esto mucho con el PSA, que ya era el Partido Socialista de Andalucía, se habló mucho también, ahí también hicimos un trabajo importante y se hicieron manifestaciones que, por cierto, en todas las manifestaciones iba el alcalde a la cabeza. En todas las manifestaciones entonces iba el alcalde a la cabeza. Que hay fotografías en la exposición que tenemos en la sede nuestra de Izquierda Unida. Entonces, son movimientos importantes que conseguimos que las Enterper vivieran de otra manera y, sobre todo, que se hicieran reformas dentro de las Enterper que se utilizaba para otras cosas y no para tenerlo en las cunetas para robarle el pensamiento de alguna manera, que eso es lo que se hacía. Esas manifestaciones también son importantes y demás. Y después también hubo un sindicalismo importante también, que se está dando, pero se está dando de otra forma ahora, que es la pequeña y mediana empresa. La UAGA era un sindicato de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, UAGA, era un sindicato de pequeños empresarios, que en el viso, los que le dirigían el viso era Jacinto Rodán, compañero Jacinto Rodán, el compañero Manolo Palacio, que no existe tampoco, y el compañero José Jiménez, que es el Titi Bascuadra, el padre de Antonio Ortiti, que fue también aconsejado mucho tiempo del PSA, fueron los tres que dirigían a la UAGA en el viso, que de alguna manera creó también un movimiento de la empresa, de la pequeña y mediana empresa en el viso, que era importante también que existiera. Hoy por hoy, bueno, yo he dado pincelazo para que después, seguramente hay gente aquí que queremos comentar cosas y hablaremos más de ello. Hoy por hoy tenemos un acuerdo de pleno que se consistió en rotular una calle al sindicalista Baena, una persona que con 32 años, que Pepe Jiménez Aparicio tiene mucho que decir en eso, porque creo que fue quien lo propuso y demás. Hoy por hoy, bueno, eso es fundamental, que los ayuntamientos democráticos de alguna manera reconozcamos los sindicalistas, porque son fundamentales. Y el ser sindicalista precisamente no está excepto de que sea cargo público. Yo siempre he defendido que los sindicalistas son igual que el resto de la gente para que accedan a cargos públicos, porque muchas veces se entiende, no, como ese sindicalista, ese no puede ser concejal, no puede ser alcalde, no puede ser diputado. Pues sí, porque también perfectamente entienden cuáles son las necesidades del pueblo. Y por tanto, decir que el movimiento sindical del viso fue muy importante, de cara a que la izquierda gobernara este pueblo, a que la izquierda con un pacto con el PSA gobernara este pueblo y estuvo mucho tiempo gobernándolo, que mañana hablaremos de ese tema. Fue fundamental los movimientos sindicales en el viso y la gente, los dirigentes que salieron de esos movimientos sindicales. Me callo yo y seguramente vosotros tenéis que decir muchas cosas.